Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Bienvenidos a este programa. Eh, es producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy nuestro invitado es Simón Pujadas Tafra. Él es arquitecto, es magíster en arquitectura y es docente en diferentes universidades. ¿Mm? Además, es profesor de dibujo y representación. Este programa es nuestro primer programa virtual, así que esperamos que la imagen llegue a todo el planeta. Simón, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte acá. Hola Susana, gracias por la invitación. Como es nuestro primer programa virtual, esperamos que la imagen llegue muchísimo más allá que en términos de contacto y contexto que los cuerpos. Simón, y preguntarte así como para entrar en esta entrevista, eh, ¿cómo es tu relación con la imagen? Eh, a ver, bueno, yo soy arquitecto, entonces la imagen, para mí, o sea, yo creo que es bastante importante y está un poco en todas las cosas que hago, creo. O sea, desde proyectos en el fondo hasta, no sé, o sea, el dibujo, por ejemplo, cuando uno muestra un proyecto súper importante, el tema de la imagen, en sentidos más amplios, no sé. Yo creo que hartas cosas entran por la vista. A mí me gusta harto cocinar, por ejemplo, y cuando cocino me gusta armar bien los platos, por ejemplo. Entonces, De más, igual, no sé, creo que es algo importante en las cosas que hago en general. No de más. sé si la Simón, imagen propia, pero la imagen como imagen. de más, de más. Simón, y esto de la arquitectura, ¿cómo te aborda la arquitectura? ¿Cómo decides ser arquitecto? ¿Y magíster en arquitectura? Eso, bueno, yo no he terminado mi magíster, eso aclararlo, porque tengo la tesis pendiente. Ok, Así que, bueno, después hablamos de eso. después hablamos de eso, sí. En- ¿Cómo se llama? Bueno, yo empecé estudiando ingeniería. Eso es bueno, es un tema bastante severo porque yo cuando bueno, cuando di la PSU, Ajá, postulé a dos cosas. Postulé ingeniería y arte. Siempre me ha ingeniería, gustado el dibujo y ya, arte. Entonces mi imagino. postulación era una cosa muy rara, sí. Siempre me gustó el dibujo, en verdad. Siempre me ha gustado dibujar, me gustaba jugar con arcilla, con acuarela, con cualquier cosa cuando chico. Cuando chico. Eh, y también hasta ahora, en verdad, siempre lo he hecho. Pero también, o sea, siempre fui relativamente bueno para las ciencias y matemáticas en particular. Entonces, cuando tuve que elegir PSU, pues, quedé en ingeniería y también quedé en arte. Entonces, ahí hubo que tomar la decisión y finalmente opté por ingeniería y ¿Por qué nada, optaste tuve por 2 años. ingeniería? ¿Por qué? No sé, dije, bueno, es más estable, quizás fue falta de fe, en verdad, yo creo, Ah, principalmente. vale. Y siempre pensé quizás que a pesar de lo que estudié iba a seguir dibujando. O sea, no, el arte me iba a dar técnicas, me iba a dar un poco de rigor, pero no iba a dejar de dibujar por estudiar ingeniería, medicina, cualquier cosa. Vale. Ujú. Entonces entré en ingeniería y me fue relativamente bien, pero era terrible, o sea, lo pasaba muy mal. La pasabas mal. Mm. Sí, porque o sea, no tenía nada creativo en el fondo. Era una carrera donde eran números, me gustan los números en verdad. Me va bien en cálculo, en cosas así, pero me pasaba el día dibujando. Estaba en los cuadernos y en vez de anotar tenía puras rayas, no tenía Ah, cuaderno. Entonces ahí finalmente, bueno, después de los 2 años del plan común, hice el cambio interno y también di la PSU y me cambié finalmente a arquitectura que conjuga las dos cosas, yo creo que de maravilla. ah, Tiene harto de datos, de cosas más duras, bueno, es bien amplio en verdad. Uno puede dedicarse bien a los números o al dibujo, conjugarlos en cosas más técnicas, más instrumentales y así. bien. Mm. ¿Dónde naciste, Simón? Yo nací en Punta Arenas, Ok, en zona extrema.
Son extremas, sí. ¿Y cómo fue la Avenida Santiago? ¿Cómo llegaste a Santiago? Yo llegué a los 17, bueno, por la universidad, obviamente. eh, O y sea, fue, no, no fue, toda la primera época fue en sí, en Punta Punta Arenas, Arenas, exactamente, toda la media. toda la media. Sí, es muy diferente, en verdad, es una cosa muy extraña. Pero no, cuando llegué a Santiago, yo tengo familia en Santiago, familia de mi papá principalmente, entonces siempre veníamos en vacaciones, que uno puede decir, bueno, vacaciones a Santiago suena terrible, pero para nosotros era otra ciudad, Sin finalmente. duda, sin duda, Pero sí. siempre veníamos como un mes o 2 o 3 semanas, siempre viajábamos a Santiago. Entonces lo conozco, o sea, lo conocía, en verdad, no era muy chocante, pero me costó acostumbrarme mucho. Ujú. Me costó acostumbrarme principalmente a las distancias. Yo no podía creer cuando llegué que la gente se demorara 45 minutos en llegar de un lado a otro. Para mí era una locura. Uy, claro, además. No lo entendía, cómo tomas el metro y te demoras 1 hora en llegar a otra parte, pero eso es posible. En Punta Arenas, de mi casa al aeropuerto, te demoras 15 minutos. Entonces, A lo más, sí. claro, Ujú. ¿Y qué número de hijo eres, Simón? soy el del medio. De tres. Sí, soy el hijo del medio favorito. Ese es un chiste que tenemos conmigo. ¿Y tienes hermanos, hermanas? Somos 3 hombres, hermano mayor y Tres hermano menor. hombres. Ok. Mm. ¿Y cuál es la historia de tus padres? ¿Son de Punta Arenas? ¿Cuál es la historia de amor de tus padres? Eh, yo no me la sé muy bien, la verdad. La he preguntado hartas veces, pero yo tengo mala memoria en algunas cosas. Mi papá es de La Serena Ya, y después vivió harto tiempo en Santiago y finalmente se fue a estudiar a Punta Arenas, si no me equivoco. ok, Se fue a terminar la carrera a Punta Arenas. Y ya, mi mamá tiene familia en Tierra del Fuego, en Sombrero, ya, ¿sí? Y en Porvenir igual. Entonces se han movido, porque mi bisabuela, de parte del lado materno, es croata, es inmigrante croata, yugoslava. Entonces siempre vivieron de campo y todas esas cosas. como espacios Entonces mi mamá, abiertos, ¿no? exactamente en la Patagonia, que es En la bastante particular. Patagonia, sí. Entonces se conocieron en época universitaria, porque mi mamá en algún minuto estuvo en Punta Arenas, si no me equivoco, y estudió ahí también. ¿Qué? Y ahí se conocieron y esa es la historia. Yo insisto, no me la sé muy bien, pero creo que es más o menos así. Más o menos así. ¿Y Sí. ellos siempre han vivido en Punta Arenas luego de conocerse? Sí, sí, la verdad, sí. O sea, como eran las cosas antes, en verdad. Como a los 25 años ya están casados, con hijos, con casa. Entonces fue rápido. Terminaron la universidad y al tiro se pusieron, o sea, se quedaron en Punta Arenas principalmente. Se quedaron en Punta Arenas. Y tú a Sí, los 17 años llegaste a Santiago así es. y extrañabas la distancia. Sí, me llamó la atención eso, bueno, y el clima todavía no me puedo acostumbrar. Para mí es terrible. El verano acá lo paso muy mal. Lo pasas mal. Ajá, Sí. O de sea, más. me angustia un poco despertarme con 30 grados y acostarme con 30 grados, lo encuentro. Me imagino. Juan, ¿y cómo te vives el tiempo? ¿Tiempo en qué sentido? Estoy pensando en esto de, a propósito de las distancias. No podía creer que uno se demorara 1 hora en llegar de su casa a la universidad. Ah, sí, no sé, o sea, me costó acostumbrarme, pero igual yo siempre he sido de hacer muchas cosas en el día. En el colegio hacía deporte, después tenía clases de violín, por ejemplo, después clases de dibujo, entonces siempre trato de mantener el día lo más ocupado posible. O sea, no es por mantenerlo ocupado, simplemente es porque me gusta hacer cosas. Y en Santiago pasa que efectivamente se pueden hacer menos cosas. Si te demoras 1 hora yendo a un lugar, después 2 horas a la casa, entonces creo que la cantidad de horas del día se hace mucho menor. Ajá, Entonces, en ese sentido cambia un poco la escala de tiempo en Santiago, creo yo. sí. Simón, ¿y tus abuelos Mis abuelos, los yo los conociste? conocí súper poco, en verdad. A mí ya no me queda ni un abuelo vivo, lamentablemente.
y los conocí poquito. Yo tengo recuerdos, o sea, mi abuela materna, vivimos harto con ella, en verdad. Pero mis abuelos paternos, poco. Yo tengo o sea, vagos recuerdos de él. Él era español, Ya, españolísimo. españolísimo. Mm. Y era, siempre me acuerdo, era muy divertido. Yo creo que ahí sale un poco el gusto a la cocina o a todos estos sabores más extraños, creo yo. Porque era muy español. Cada vez que íbamos a su casa tenía unas tablas increíbles, jamones, queso, era lo máximo. Y tenía historias de todo. O sea, siempre me acuerdo de mi abuelo en ese sentido, pero él murió cuando yo debo haber tenido 12 o 10 años. Pero Y él vivía Eh, él vivía en Santiago. en La Santiago. familia, sí, la familia de mi papá se movió principalmente a Santiago. Ellos crecieron en La Serena y después radicaron acá. Ok. Mm. Y por el lado materno, lo mismo. Tuve harto contacto con mi bisabuela, que era yugoslava. Entonces también era un mix de culturas medias extrañas. Ella me decía Shimon y era bien divertida, tenía historias bien extrañas. Ah, Pero mm. le costaba hablar español, entonces era una abuela abuela, y como vivía en el campo y era de porvenir, pues eso era súper divertido. Mm. Simón, ¿y tienes idea cuáles fueron como las razones de la inmigración? Y de hecho, esa es una buena pregunta, porque siempre fue una duda para mí, y el año antepasado pasado, fuimos con mi polola a Croacia, de hecho, Ya. y ella se puso en contacto con primos súper lejanos de mi mamá, de hecho, y fuimos un poco, arrendamos un auto con ellos, y recorrimos un poco Croacia buscando la casa de mi bisabuelo. Oh, ya. Fue muy divertido eso, porque la casa de mi bisabuela, la Danitza, bueno, a la que yo conocí, sabíamos dónde estaba, porque había registro de eso, qué sé yo, y la de mi bisabuelo, que era Duye, no sabíamos dónde estaba. Tema. Sus casas de Entonces ellos origen. eran sus casas de origen, claro, donde crecieron, bisabuelos, en el fondo estamos hablando de hace Sí. mucho tiempo atrás. Entonces mi pololo organizó eso con mi mamá, de hecho y fue una tremenda sorpresa, y ahí nos enteramos, bueno, finalmente la encontramos, una historia bien divertida. Y Potente. ahí, sí, la encontramos, conocí unos parientes que no tenía idea que existían, y ahí fuimos un poco reconstruyendo la historia, en verdad. Y se vinieron mucha gente de ese pueblo, que era Vinitze, si no me equivoco, y el pueblo de Tafre, Tafre donde vienen los Tafra. Ah, qué bueno. Vinitze, Tafre y Svinitze, que es donde viene, o sea, donde viene gran parte de la gente que se va a Punta Arenas, y bueno, otras partes. Y ahí nos contaron que creo que fue una época donde hubo, no sé si, no plagas, pero hubo mucha enfermedad en el ganado, en la agricultura, en muchas cosas. Entonces estaba muy mala la situación, muy, muy mal. Ya. Y duró mucho tiempo. Además de, bueno, conflictos civiles y todas estas cosas. Ahí empezaron a venir los primeros inmigrantes, o así empezó, así llegó mi abuela. Mi bisabuela llegó con, no sé, 17 años a Punta Arenas, llegó Jovencita, sí. súper joven. Ujú, ujú. Entonces esa es un poco la historia, pero y ahí empezaron a llegar olas de croatas al norte, al sur, bueno, Está por eso colonizado. está lleno de croatas, claro. Simón, ¿y cómo era la casa? ¿Cómo eran las casas? A mí me encantaron en verdad, eran como Sí. de piedra, eran súper antiguas, tenían los números de construcción tallados, en sí, 1800, qué sé yo, Mm. pero eran bonitas. Imagínate, no sé, casa europea antigua construida en piedra con materiales súper rústicos, madera, un poco renovada, pero súper rústica, súper, súper rústica. Ajá. Y destruida igual, o sea, la de mi bisabuela ya no existía, quedaban un par de muros y uno podía entrar, pero estaba completamente destruida. Qué potente. Sí. Eh, ¿Y cómo se articulará eso con tu elección de la arquitectura, Simón? ¿Tienes idea? ¿De dónde te Mm, viene esto? Esto no sabría decirte la verdad, o sea, no sé si hay alguna implicancia arquitectónica en ese viaje o no, no sé, yo creo que no hay mucha articulación respecto a eso en particular, en verdad. Son experiencias creo que son bien diferentes. De más, de más. Mm.
¿Y qué significó ese viaje para tu familia de origen, para tu mamá, para tus Mi mamá, hermanos? Mm, es divertido porque mi mamá estaba feliz, en verdad. No se esperaba que encontráramos la casa y nada, se emocionó mucho, en verdad. mm, Y mi mamá siempre ha tenido, o sea, con mi tía, que es su hermana, en verdad, siempre han tratado un poco de reconstruir esta historia. ¿No? Como hay poco partes perdidas, no sabemos bien quién fue el primero que llegó, entonces siempre hay partes que no conocemos, ¿no? ya, Partes que ella no conocía. ajá, Entonces ellos conocen hasta los bisabuelos, algunos tíos con los que se mandaban cartas, de hecho, Andrea, que es otra historia bien divertida, el pariente que tenía mi mamá en Mladen, en Croacia. ajá, Cuando murió el abuelo de Mladen, nos pasó unas cartas. Y ya, una de esas cartas era una carta que mi mamá había mandado a los 15 años a el hermano de mi bisabuelo. imagínate. O sea, Entonces ella se mandaban cartas. sí, Hola, soy Danisa, tú no me conoces, pero eres el hermano de mi abuelo, y bla, 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 y estamos bien en porvenir. Y el NADE me mostró las cartas. Yo se las llevé a mi mamá y bien, bien fuerte, creo yo. sin duda. Además, No, ella súper. inquieta por la historia, ¿eh? Sí, le gusta eso, en ¿verdad? Porque es bien particular. O sea, bueno, es como un pedazo de historia que está medio perdido en Croacia, ¿no? Donde uno puede reconstruir hasta cierto punto, pero si no va y no busca, no hay mucho que hacer. Claro, claro. Mm. ¿Y a qué se dedica tu madre, Simón? Mi madre es profesora de inglés, pero ahora están dedicados, como yo, a hacer cerveza. Genial. Eso es lo máximo, es lo mejor. Siempre les ha gustado la cocina, les encanta, en verdad. Entonces, mi papá siempre y mi mamá, en verdad, los dos siempre dijeron, cuando nos retiremos vamos a poner algo. Vamos a hacer vino, vamos a hacer queso, vamos a hacer pan, cualquier cosa. ¿Ya? En tierra, o sea, en la isla Tierra del Fuego, mi tía tiene un campo, mis tíos, en verdad, y ahí está el matadero donde hay corderos y todo esto. Siempre quisieron poner algo, no sé, con sándwiches de cordero, cualquier cosa, en verdad, cualquier cosa para divertirse. Ok. Así que un día, para una Navidad con mis hermanos, de hecho, le regalamos a mi papá un kit para hacer cerveza. ¿Ya? Ya, de repente engancha, era un kit súper básico, era, no sé, para hacer 50 litros o 20 litros, era nada, era un buen kit, era profesional, pero era lo más básico que te puedas imaginar. Ujú. Y de ahí, nada, fue para Navidad esto, y en marzo no lo pescó mucho, abril no lo pescó mucho, estaba ahí nomás. Y dijimos, ya, bueno, no enganchó. Y en junio, julio, de haber estado muy aburrido, pero se puso a hacer cerveza. Y desde ahí le encantó, en verdad. Empezó a hacer cerveza, nos mandaba muestras, hacía, no sé, 15 tipos de cerveza, después 12, después depuraba, quedaron 5, después 8. Estuvo como un año mandándonos muestras hasta que finalmente se decidieron a dedicarse a la cerveza. Imagínate. No, fue terrible. Entonces ahora en mi casa en Punta Arenas han volado piezas, son bodegas, ya no existe el quincho. El quincho es una fábrica. Entonces hay unos fermentadores que de 1000 litros, es una cosa bien impresionante. Y eso en 4 años. En 4 años ya tienen la fábrica. Yo voy a la casa y hay, pero o sea, galones y galones de cerveza. Qué potente. Es muy divertido. Entonces, yo creo que fue un buen cambio. Yo estoy feliz Sin por duda, sin duda. ¿Y tu papá a qué se dedicaba antes de la cerveza? Mi papá es ingeniero. Ya, Él trabajó mucho tiempo en ENAP, la claro. Empresa Nacional del Petróleo, y siempre tuvo, o sea, nunca se dedicó muy bien a lo que estudió, pero él es ingeniero mecánico. Ya, Y si no me equivoco, hace trabajo hidráulico igual. El tema es que cuando él entró hizo mucha geología, entonces siempre estuvo metido en áreas que no eran la suya y finalmente, bueno, tenía una muy buena pega que era, él revisaba los terrenos, o sea, él hacía todo el estudio de terrenos para diseñar los pozos, para ver si habían yacimientos, y diseñaba los pozos de petróleo. Entonces era el proceso completo. qué potente. ¿Sí? A eso se dedicaba. A eso Entonces, se dedicaba.
Y después, bueno, ENAP, la crisis del petróleo, y ENAP, bueno, no ha quebrado porque es estatal finalmente, pero después se cambió a una empresa privada y lo mismo, diseñando todo el proceso del pozo del petróleo. Bien. Y ahora la cerveza, entonces le pone el mismo rigor que le ponía su diseño de pozos a la cerveza, que es impresionante. Además, súper disciplinado y súper riguroso, así como... No, es tremendo, porque, por ejemplo, tú vas al taller y mi papá diseñaba los pozos en Excel. Es algo que siempre nos hemos reído de él, porque él te mostraba un Excel que era una cosa terrible, y te decía, pero acá está el pozo, este es el diseño, y tú quedas así, pero papá, ¿qué estás diciendo? Y ahora con la cerveza es lo mismo. Dice, no, mira, he hecho 27 millones de muestras, tengo este Excel con las densidades, estadio 0.002 más, y bueno, ya, bueno, ya da lo Muy mismo. ingenieril, ¿no? Muy, 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 muy. Muy ¿Cómo se disciplinado, llama además, tu muy papá, Simón? Rodrigo. Se llama Rodrigo. Rodrigo. Sí. Y eh, tus hermanos, Simón, Mis hermanos, bueno, Gaspar y Benjamín. Gaspar es el mayor y Benjamín es el menor. No sé qué quieres que te cuente de ellos, en verdad. Pero ¿cuál es la relación, la dinámica? ¿Dónde están? no, ¿Cómo vi? Gaspar ahora está en Punta Arenas ayudando con la cerveza. Ya, Y ha sido una muy buena ayuda, en verdad, creo yo. Y Benjamín vive en La Serena. De hecho, es curioso cómo volvieron a La Serena. potente, Sí, 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 el menor tiene una hija que es lo mejor y está ya con la pareja y viviendo allá en el fondo. claro. El menor es antropólogo, si no me equivoco trabaja en la Universidad de La Serena y es bien interesante lo que hace. Siempre estuvo dedicado a estudios de educación y todo esto, bien, bien interesante. Bien. Y el mayor estudió literatura mucho tiempo y es bastante multifacético, la verdad. Gaspar dibuja, pinta, cocina, sabe música, toca instrumentos, hace un poco de todo, en verdad. Después se fue a estudiar ilustración, de hecho, a Buenos Aires, Ya, y ejerció algún tiempo, pero bueno, bastante complicado ejercer cualquier cosa relacionada con arte en Chile, en general, creo yo. sí. Y trabajó mucho tiempo también en una panadería, y ahí le agarró mucho el gusto. Bueno, el pan que hace es increíble, sí, por eso digo que es bien multifacético. De más. Ahí le agarró mucho el gusto a la cocina. Gaspar igual cocina súper bien, pero él se metió mucho en el tema del pan, de la masa madre y todas estas cosas. Y hace un tiempo se fue a Punta Arenas por un proyecto que tenía mi tío de una panadería, que no le fue muy bien por temas logísticos, en verdad. Ok. O sea, mi tío de la nada dijo, mi sueño de toda la vida, ahora que me retiro, es poner una panadería. Y todos quedamos, bueno, ya, ¿de qué? Como medio extrañado. Entonces, bueno, Gaspar llamó a Gaspar, lo asesoró con los equipos, con los hornos, con todo. No funcionó muy bien por varios temas y finalmente está ahora trabajando en la cervecería. Ah, Está bien. súper bien, creo yo, está bastante bien. Sí, genial, genial. Sí, y esos son mis hermanos, son bien Y multifacéticos, la verdad. sí, ¿de dónde crees tú que te vendrá esta, y vendrá en la familia esta hebra y amor por el arte, Simón? Eso, o sea, yo tengo una teoría, en verdad, no es mucho una teoría, pero mis papás, yo creo que tuvieron una metodología muy asertiva de crianza. Ya, Una genial. cosa en particular, siempre, 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 cuando éramos chicos, nos dijeron, ustedes tienen que saber, por lo menos, un instrumento, tienen que tomar una disciplina artística, un idioma y era otra cosa, era algo musical, era una rama artística gráfica en el fondo, un idioma y un deporte. Eran esas cuatro cosas. Ok. Entonces, hasta que ellos tuvieron control absoluto de nosotros, más o menos nos obligaban. Sí, Pero el comienzo es obligación, sí. claro, al comienzo es obligación. Entonces, siempre, siempre nos metían a cursos. Entonces, yo hice cursos de pintura, dibujo, cuando chico, siempre deporte igual, idiomas, estábamos en un colegio británico, Ya, y algún tipo de arte gráfico de alguna manera.
Entonces eso, yo creo que eso influyó bastante. Además, mi papá es súper creativo. Entonces los juegos que hacíamos eran siempre bien manuales, en verdad. De más. Mi papá le encantaba construir. Entonces, por ejemplo, para nosotros ir a Home Center era lo máximo, era una fiesta. Genial. Cuando salíamos a pasear, no sé, a comprar cosas, por ejemplo, para la casa, íbamos a Home Center y lo pasábamos increíble. Como yo quiero comprar este fierro, este trozo de madera, este martillo y ya un carro lleno de cosas. Entonces era bien divertido. Y bueno, en el campo igual, con el campo nos divertíamos de harta forma. Yo creo que por ahí un poco el gusto por todas estas cosas artesanales, un poco, creo Sí, yo, como de fabricar cosas, hacer cosas. sí, como artesanía. Sí, como Como toda arte. la rama artística. Yo Sí. creo que esas cosas, bueno, yo me gusta la música y he tratado con instrumentos, pero no se ha quedado. Toqué violín como 2 años, ya se me olvidó todo, y traté con el piano igual, como 2 años. Ya. Mi teoría es que de esas cosas, uno, o sea, deporte, instrumento, todas estas cosas, hay una que no funciona. Que simplemente que mis dos hermanos tocan instrumentos súper bien. Ah, Y el bien. menor, por ejemplo, no dibuja, pero toca instrumentos y hace deporte y todo. Entonces, mi teoría es que de estas 5 cosas funcionan 4. Sí. Ya, bien, bien. Simón, ¿y cómo fue que después de la ingeniería, cómo tomaste la opción y cómo fue percibido por tu familia este cambio de ingeniería a arquitectura? En verdad bien, o sea, yo siempre, bueno, mis papás van a decir que no, pero siempre un cierto recelo por el arte, más que nada por preocupaciones, yo creo que son bastante clásicas de los papás, como de qué vas a vivir, qué sé yo, si tiene que irte súper bien. Siempre apoyando, siempre, o sea, elige lo que quieras, en verdad, y haz lo que quieras, pero obviamente yo creo que les hubiera gustado más ingeniería que arte, fue un poco lo que tú. Ajá. Entonces, finalmente, cuando me decidí por arquitectura, se lo tomaron súper bien. Ujú. Como, ¿Y cómo sí, entra bueno, la arquitectura? ¿Cómo entra? Es como estabas estudiando ingeniería y la otra posición que es el arte. ¿Cómo entra la ujú. arquitectura? ¿Cómo te aproximas? ¿Cómo llega? Bueno, en términos eh, ¿cómo lo elegí? Yo creo que es bien, el proceso es bien sencillo. En el fondo dije, bueno, algo donde efectivamente exista un proceso creativo, en el fondo, exista algo, pero al mismo tiempo no se quede simplemente en la estética o la propuesta estética, sino que sea algo funcional. Ajá. Es algo que me gusta de la ingeniería, igual soy súper práctico con mis cosas. Eso es bien, bien así. Sí. Entonces la arquitectura conjuga esas dos cosas. Tiene un proceso que es bien similar al arte. Existe una propuesta, existe un discurso, existe un sentido, es bien plástico en el fondo todo este proceso. Pero finalmente se llega a algo que es súper tangible. Que en el fondo, si la viga no funciona, el edificio se cae. Se cae, Si sí. el pilar no es de las dimensiones que corresponde, si esto está mal construido, esto no funciona. Ajá. Entonces es un proceso que va desde el inicio, desde lo más creativo, lo más artístico, hasta algo súper concreto. Concreto y Y en funcional. eso que es palpable, exactamente, funcional, absolutamente funcional. Ajá. Y perceptual igual, y juega con el espacio. Entonces yo creo que conjuga bastante bien mis intereses, creo yo. De más, de más. Y en medio de eso, ¿hubo personas significativas que te apoyaran o que te abrieran como mundos acerca de la arquitectura o es la autogestión permanentemente, Simón? Yo creo que en la carrera, yo estudié en la FAU, estudié en la Universidad de Chile, y no sé, no sabría decirte, la verdad, yo creo que tuve muy malas experiencias con profesores. Sí, Y no fue bien más de los compañeros, en el fondo, como sufrir juntos ese martirio. el grupo de padres, sí. Claro. Y no, o sea, un profesor en particular, que era Guillermo Croari, que yo fui su ayudante probablemente unos 4 años, algo así. Y eso me enseñó mucho, en verdad. Y él fue, o sea, yo creo que de la FAU, por lo menos, una figura que yo recuerdo con bastante cariño, en verdad. Sí. Sí, claro, porque era muy distinto a los profesores en particular de la FAU. Cuando nosotros hacíamos taller y
no sé, el equipo yo tenía 22, 23, no tengo idea. Y él confiaba absolutamente en el equipo. Entonces, por ejemplo, se iba de viaje a hacer unos workshops a México, no sé dónde, y nos dejaba a cargo un curso de personas que tenían 21 años, o sea, eran 2 años menores que nosotros. De más, de más. Entonces, esa confianza yo creo que sí, la valoro bastante en verdad. Ajá. Y cuando hablas de malas experiencias con profesores, ¿cómo te las viviste? ¿Cómo se transitan esas experiencias? ¿A qué te Yo tuve, o sea, refieres, Andrea? no sé, sí, hay dos experiencias que me frustraron harto, la verdad. Que una fue el proyecto de título, que me fue súper mal, en verdad. Y le puse todo el cariño del mundo al proyecto de título y en la comisión, ¿cómo se llama? La jefa de la comisión, en el fondo la cabeza de la comisión, no le gustó mi proyecto, no le gustó el planteamiento del proyecto. Ya. Yo trabajé con las cárceles, en el fondo, con diseño penitenciario. Yo proponía de alguna manera, sí, ¿Cuál es? Ok. cárceles. Hice una cárcel en el fondo y yo proponía de alguna manera espacios dignos, o sea, bueno, diseño digno para todos, para el gendarme, para el interno, como que el diseño no, sí puede beneficiar al proceso de rehabilitación. Y a ella no le gustó, finalmente. Me dijo, yo me acuerdo latente, que una vez que fui a corregir con ella, me dijo, bueno, yo creo que a todos los presos los deberían mandar a una isla. Oh, Claro. ya. Entonces ella me tocó de jefa de mesa de comisión y me hizo pedazos, en verdad, esos Ah, proyectos. ujú. Sí. Y Pero cosas, sí que no ahí sé, no estaba puesto el proyecto en cuestión, estaba la premisa, estaba como, ya estaba claro, decidida, ¿no? Como, la premisa estaba mal, entonces ella no estaba de acuerdo con el planteamiento del problema, principalmente. claro. Entonces, en base a eso no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. Ajá. Entonces, bueno, además los nervios y, bueno, ponerle un año de la vida al título, que yo lo encuentro una locura. Pero, bueno, yo le tengo cariño a ese proyecto, en verdad, pero sí, eso fue una experiencia bien latera de la universidad, en verdad. Mm, Y otra cosa, bueno, que ahora la encuentro chistosa, la verdad, en un ramo de estructura, una vez que me peleé a muerte con una profesora porque yo hice una prueba con lápiz de mina. Yo ya. venía de ingeniería y el cálculo para mí se hace con lápiz de mina, porque hay que Ajá. borrar, hay que corregir y todo esto. Y la señora me puso un uno. Yo me Ya. saqué un uno, tenía la prueba buena, todos los resultados impecables, y me puso un uno, porque la hice con lápiz mina. Oh, ya. Y nada, y me peleé a muerte con la señora. ¿Y? Y eso fue terrible, porque yo no lo podía creer. Decía, pero oye, esto es una prueba de cálculo, esto es la universidad. Tú no estás evaluando en el fondo si esto es lápiz mina o lápiz pasta. Me imagino que estás evaluando el resultado, ¿no? O sea, y el proceso, y que esté bien, y todo esto. Y los resultados estaban buenos. Entonces, ese tipo de profesores yo encuentro que no deberían jubilarse, por lo menos. Porque, y después, claro, en la prueba decía los resultados y el desarrollo con lápiz de tinta. Y no hay nada que hacer, efectivamente. Ok. No hay absolutamente nada que hacer, pero yo creo que hay una cosa de, bueno, criterio que debería primar en esas cosas. Y así harta experiencia en el fondo, profesores intransigentes y cosas así. Sí. Mm. Hay una rigidez, ¿no? Como Sí, como una de evaluar cosas rigidez. claro, ¿qué importa en el fondo si la prueba es la misma? Sí. Bueno, cuando las estructuras son muy rígidas se caen. Claro, sí, cuando son muy rígidas no resisten al sismo en el fondo. No resisten el frío. Claro. Sí. Simón, ¿y cómo transitaste esas experiencias? ¿Cómo te las viviste? ¿Cómo lo lograste finalmente? Esa es la pregunta. Uf, no sé, yo creo que tengo harta tolerancia a la frustración, en verdad, pero no, fueron lateras, en verdad. O sea, pero dentro de todo, o sea, es lo que es nomás, una experiencia fome, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ya, la del título, por ejemplo, me titulé, no, fin de un proceso y empieza otro y se acabó nomás. Ajá. El otro ramo es un ramo nomás, o sea, voy a pasar este ramo, no voy a ver nunca más a esa señora y va a ser una experiencia, va a ser una historia divertida, listo. O sea, no hay mucho que hacer ahí. Ok. Esa es como la forma de abordar, que es como hay que sacar este trámite, hay que cerrar este capítulo, una cosa así, ¿no? Claro, lo del título en particular me dio pena porque era un proyecto bonito, a mí me gustaba todo el proyecto y yo pensaba que efectivamente me iba a ir bien, etcétera, y tenía hartas expectativas en eso, pero
pero bueno, o sea, es lo que es, ¿no? Sí. Mm. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Está guardada, por ahí están las láminas, está el proyecto ahí, pero no es un título. Igual el título es un ejercicio académico. Uno a veces le pone tanto cariño y tantas ganas que se olvida que es un ejercicio académico. Y de ahí se Sí. acaba y empieza la vida laboral, ¿no? Ajá. Y Simón, y es como, qué tienes tú con la dignidad y la libertad? Mm, Por el tema de las cárceles, dice. sí. No es, o Espacios sea, dignos, espacios dignos para todas las personas, para los reclusos, mm, para las personas que trabajan ahí. eso no es un tema con los espacios dignos, en verdad. Es un tema, yo creo que es algo mío, en verdad. Yo creo que la arquitectura, y algo que me gustó, que me contó un profe de primer año alguna vez, la arquitectura tiene que resolver problemas, ¿sí? La arquitectura es identificar problemas y resolverlos. Eso es, para mí. Ajá, Entonces, cuando salen estas casas increíbles en la playa, o, hay arquitectura que es bonita, pero es banal, creo yo. O sea, ajá, la arquitectura no es hacer cosas lindas, sino que es identificar y resolver, creo. perfecto. Así es como lo veo yo. Así lo ves. Entonces, yo me acerqué al tema de las cárceles por un curso de urbanismo que tuve. Un Ya, curso de urbanismo donde a mí nos tocó estudiar el paño de Santiago Centro, o sea, toda la comuna, en verdad. ajá, Y a mí en particular me tocó estudiar el paño donde está el Parque O'Higgins, donde está la penitenciaría de Santiago. perfecto. Entonces nos tocó hacer un estudio bien exhaustivo de valores de suelo, de cómo ha evolucionado el paño a lo largo del tiempo, de cuáles son un FODA, en el fondo, fortalezas, oportunidades, debilidades, etcétera. Ajá, Y yo me di cuenta en particular que el paño que estaba cerca de la cárcel, a diferencia de lo que uno cree y lo que pasa generalmente con los valores de suelo, que siempre van creciendo en general, estos siempre iban bajando. ya. Y ahí me di cuenta que estaba la cárcel. Entonces me llamó mucho la atención que un edificio sea capaz de hacer eso. Como de restarle valor al suelo. Exacto, como un punto negro en la ciudad, como que sea un edificio malo, entre comillas. Ok, Eso, uno cuando estudia arquitectura, no sé, los talleres que teníamos era, bueno, un museo, bueno, es un colegio, son cosas bien como... Todo está bien, en el fondo, desarrolla un espacio bonito, interesante, con una propuesta, por supuesto, pero siempre en ese sentido, como el usuario va a estar bien ahí. Entonces me llamó mucho la atención la cárcel porque es un proyecto que es como un antiproyecto, es como la gente no está bien en la cárcel. Es un proyecto que es necesario de alguna manera, pero que nadie lo quiere. nadie lo quiere. Entonces ahí me llamó la atención ese tema y empecé a investigar para hacer el título eventualmente. En cuarto me puse un poco las pilas con eso y empecé, lo encontré interesante, como estos edificios de los que nadie se hace cargo y que son, hay que hacerse cargo igual, hay que meterles diseño y meterles cabeza. ¿Cierto? Entonces busqué, en la información que empecé a buscar, busqué el Plan Regulador Metropolitano, el PRMS, y porque empecé a buscar cárceles en el fondo, y a propósito de eso, me di cuenta que no había ninguna en la zona urbana de Santiago. ¿Sí? Eso me llamó mucho la atención. Ajá, Entonces dije, bueno, porque son edificios efectivamente malos, entre comillas. Entonces dije, ya, ¿dónde están las cárceles? Están en la periferia, están súper lejos, están todas fuera del radio urbano. sí. Entonces empecé a buscar particularmente eso, dónde se ubican, y encontré el PRMS algo bastante terrible, que ahí dije, bueno, mi proyecto título va a ser esto. Eh, que la ubicación de las cárceles puede estar, o sea, los terrenos permitidos para construir cárceles son los mismos terrenos en los que se permite construir vertederos, disposición de residuos, plantas de tratamiento, hasta plantas nucleares. Entonces, Tremendo. eso, eso me llamó mucho la atención, cómo Tremendo. normativamente y legalmente uno compara las cárceles con vertederos. Claro. Sí, ¿cómo es posible eso? Entonces, bueno, o podemos tener una planta nuclear o una cárcel, da igual, el impacto es el mismo. Ajá. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Los cementerios también están ahí fuera del radio. También, cementerio. Claro, entonces, gente muerta. Gente muerta. Gente que, entonces, es o basura, o gente muerta, o residuos. Eso me chocó mucho. Sí. Y además las personas que trabajan también con ellos también están como castigados, ¿no? Exacto, exactamente. Las visitas también, el interno, la visita y el gendarme. Sí. Entonces, bien interesante porque, bueno, después empecé a estudiar las tipologías,
La cárcel siempre se hizo para castigar y hoy día usamos modelos que están arquitectónicamente hechos para vigilar y castigar, no para rehabilitar. Entonces hay un rollo bastante importante con la cárcel. Súper importante y súper Sí, profundo además, ¿no? súper. Y eso principalmente, no es que me guste la dignidad en la arquitectura, sino que es un caso bien particular de algo que creo que está mal, ¿no? Que creo que Sí, no puede ser, si en el fondo, bueno, ahora particularmente que estamos todos en cuarentena, uno sí, empieza a entender un poco más eso. Un interno vive 15 años, 20 años en la cárcel, en un espacio que ojalá fuera como nuestras casas, ¿no? ajá, sí, Entonces, eso, es principalmente que no olvidarse que el diseño, o sea, la arquitectura es para los internos, tiene que ser habitable, tiene que ser digno en el fondo. sí, sí. Y además tengo la sensación de por ahí que habla como de el modelo de percepción acerca de cómo debiera ser castigado un sujeto, ¿no? Que es como a propósito de la vida que lleva o los delitos que cumple, ¿no? Como hay algo como de sanción muy feroz ahí, ¿no? Yo creo que es una doble sanción, porque si uno lo piensa bien, en el fondo en la cárcel, o recluir a alguien, privarlo de su derecho a la ciudad, su derecho a circular, como dice Foucault, al derecho a la libertad, ya es el castigo suficiente, o sea, ya los alejaste de la gente, ¿sí? Ajá, Entonces, que esté en condiciones indignas, que esté hacinado, que su día se repita por 15 años, y no tenga beneficio, o sea, que no tenga las cosas que uno debería tener en una ciudad mínimas, por ejemplo, yo creo que es un doble castigo. En el fondo. Y sí, ya no puede circular, es suficiente, ya lo aislaste, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿O proteger a la gente de esta persona o castigarlo? claro. Interesante. Interesante, Claro, profunda la reflexión porque es como nos lleva como a la ética, ¿no? claro, y diseñé, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieres finalmente? Y ¿Que que, este tipo lo pase pésimo 15 años y salga peor de lo que entró? ¿O efectivamente lograr algo en esos 15 años? 15 años es mucho tiempo. cierto, Yo tengo 32, hace 15, claro, estaba saliendo, estaba saliendo del colegio. la saliendo del colegio, sí, Entonces en 15 años alcanzas a estudiar, alcanzas a capacitarte, alcanzas a hacer muchas cosas. así es, Yo creo que es tiempo perdido, que tiempo un perdido. potencial gigante el que tienen o Mm, sea, las cárceles en sí, el modelo, efectivamente, todo esto que pasa ahí podrían hacerse muchas cosas. sin duda. Simón, ¿y tú cómo te has vivido este repliegue también definido externamente? La cuarentena. Yo Confinamiento, dentro de lo todo, que sea. bien, ¿sabes? Que creo que soy bueno para la cuarentena. No ha sido tan terrible, la verdad. Yo he vivido solo mucho tiempo y en verdad me divierto solo. Me gusta estar, no me complica, no es un tema difícil en verdad. Ujú. Me gusta, no sé, me entretengo dibujando, cocinando, viendo cosas, leyendo a veces. Me gusta hacer hartas cosas, entonces nunca encuentro tiempo. Me gusta también dormir harto, me gusta estar en la cama harto rato, no sé, pero no me aburro, en verdad. Han pasado como 2 meses, 2 meses y medio de cuarentena, no sé, y he tenido muy pocos ratos donde digo, qué aburrido estoy, o ojalá se acabe esto, no sé. No estaba angustiado, en verdad. Ajá, bien. Y la relación con otros y tu trabajo, ¿cómo se desarrolla en este espacio? Eso, bueno, eso ha sido más complicado, en verdad. A mí igual, bueno, me gusta ver gente, me encanta, súper bien, pero también me gusta mi espacio, como te decía, no es más el uno que el otro, entonces Sí. no ha sido tan terrible, en verdad. Me he mantenido en contacto con la gente, en verdad, bueno, siempre online, lamentablemente, pero sí, se extraña efectivamente juntarse con los amigos y todo eso, pero va a pasar, eventualmente va a llegar, o sea, no es algo que me esté comiendo por dentro, la verdad. Sí, sí. Y en el trabajo, bueno, yo tengo mi oficina de arquitectura con un amigo y no ha sido muy terrible tampoco. Trabajamos online, es difícil el proceso creativo, en el fondo dibujar o desarrollar proyectos porque en general estamos juntos, en el fondo haciendo eso. Ok, Entonces rayar en la croquera del otro, oye, se me ocurrió esto, esto.
Eso yo creo que es más difícil, pero igual no ha sido algo terrible, la verdad. Bien. Mm, Lo que ha sido difícil son las clases, yo creo. Las clases online han sido complicadas. compleja. Mm, Sí, sí, eso es difícil. Pero ya más manejable, porque es algo que nadie se esperaba en el fondo. O sea, tengo sí. experiencia haciendo clases, pero la clase siempre ha sido con gente. Yo parado adelante con el equipo o solo, explicando algo, hay dudas. Si hay dudas, bueno, lo vemos ahí mismo. Ajá. La clase online te quita ese espacio de la proximidad, en el fondo. Entonces no sabes si están ahí, no sabes si están escuchando. Es difícil, es bien complicado. Sí. Mm. A propósito de la representación, ¿no? Como, Mm. No, sí, claro, sí, efectivamente. Entonces, bueno, inventando un poco metodologías que creemos que han servido bastante bien, así que seguimos probando, en verdad, experimentando sí, con la clase online. trabajando, sí. Simón, estamos en un momento de cierre y no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarte cómo, qué significa el amor para ti, cómo vives el amor. Mm. Es la Pregunta pregunta compleja. favorita de nuestra productora. ¿En serio? No Me me tiene gusta mucho prohibido, hablar de... me tiene prohibido no usar este espacio para preguntarle a los entrevistados por la vivencia y el amor. A mí, bueno, yo soy bien, no sé, bien, no sé si cerrado en ese sentido, pero no me gusta compartir mucho esos espacios personales, creo. ¿Viste, Pero bueno, productora? ¿cómo? Sí, no, estoy hablando a mi productora, así como. No, ningún problema. Pero bueno, tengo una polola que ella es francesa, ya nos conocimos acá escalando. Y, Escalas también, Simón. ¿cómo? Escalas. Me gusta la Cerro. escalada, sí. Sí. Una Multifacético. entusiasta. Ujú. Entonces la conocí escalando y nada, nos pusimos a pololear y qué sé yo. Y cosas que, bueno, no sé si responde a la pregunta, pero ha sido complicado porque ella ha ido y ha vuelto mucho, en verdad, que está bien en el fondo. Y yo nunca había tenido esa experiencia de estar con alguien que no sea de acá, que efectivamente tenga una vida acá y una vida en otro lado. Ah, Entonces es interesante porque yo pensaba, o sea, no es lo mismo, pero yo voy a un Punta Arenas y siempre he sentido que tengo una vida en Santiago y tengo una vida en Punta Arenas. Y hay gente que a veces no lo entiende. Y efectivamente, para ver a mi familia yo tengo que viajar. sí, Entonces, esto es eso, pero por 1 millón, si en el fondo es en Francia. sí. Entonces, sí, la relación es lo máximo, en verdad. Yo lo paso súper bien, tenemos hartas cosas en común, nos reímos, qué sé yo, pero ese tema yo creo que pesa, en el fondo, Sin porque duda. siempre implica una elección. O es acá, o es allá, o alguien renuncia a algo, o en algún minuto se va a tener que tomar una decisión. Ah, Entonces, eso yo creo que es complicado. sí. Y es como, Simón, es como si en el desarrollo de tu vida estas polaridades hubiesen venido como transgeneracionalmente marcadas, ¿ah? De Claro, Chile, La Serena, Punta Arena, arquitectura, claro, como punto de convergencia entre el arte y la ingeniería, que es como muy polarizado. muy potente, sí, Puede sí, ser. como Sí, dos pero, o sea, mundos, bien. muy lindos, sí, muy lindos. Bien, tu papá es como creativo y todo, pero viene de una dimensión y es como con tu madre aterrizan en la cerveza, te fijas que es como, Claro, sí, no lo había pensado, en verdad. ajá, Pero sí, sí, yo creo que eso es lo más complicado de la relación. Y es algo nuevo, en verdad, nunca me había tocado. Pero se puede conjugar. En algún minuto se va a tener que tomar la decisión, ¿no? sin duda, siempre es posible. Sí, saliste de la Exactamente. FAO con esas experiencias, ¿cómo no? No, claro. Simón, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una linda entrevista, así que gracias por Gracias por la comentar invitación. el modelo virtual. Gracias, 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 Simón. Gracias a usted, gracias a ti, Susana y a la Fabi. Ya.